Uno puede grabar. Ya está grabando. Listo. Entonces comenzamos con lo que es la clase. Se supone que lo que es el tema de hoy, o el tema que está marcado en lo que es en lo que es el temario, en la plataforma, es la medición de acabados superficiales, pero en sí lo que vamos a ver es más que nada todo referente a la rugosidad. Igual vamos a tocar varios temas que es secundarios, pero bueno, es lo que hay. Dale, comenzamos con las superficies. Primeramente tenemos que todas las superficies son más de lo que vemos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos pensar, por ejemplo, que los metales solamente es metal tal vez si estamos hablando de una serie de una serie inoxidable martincítico, que es solamente pura martincita la que vemos enfrente, ¿verdad? Si estamos hablando de un hierro ferrita, es solamente ferrita la que vemos hasta arriba. Pero la verdad es que no. Las superficies tienen, hablando en particular de los aceros, tienen demasiadas capas. Por ejemplo, tenemos la capa de estrato de metal. Estas granos grandes es lo que se conocería como la estructura cristalina o la estructura granular principal. Lo que se le había comentado, ferrita, cementita, magnetita, siderita, lo que sea. Ya luego acabamos una capa endurecida por el trabajo. Recordemos qué es lo que pasa cuando le damos con una broca muy rápido a un material muy duro. La broca se templa, es decir, ya no corta. En pocas palabras, se endureció por dando trabajo. Muchos de los acabados superficiales, de hecho, solamente hacen eso, como su nombre lo dice. Pocos acabados son los que cambian toda la pieza. Muchos solamente se centran en una pequeña capa de algunos micrómetros de ancho. Arriba tenemos lo que se llama o lo que se conoce como capa Belby, es decir, capa amorfa. ¿Por qué se forma esa capa amorfa? Simplemente por la exposición a demasiado trabajo, a demasiado retrabajo, a demasiada rectificación, etc. Y arriba tenemos lo que es la capa de óxido. ¿El óxido qué es? El óxido es cuando un metal absorbe lo que son electrones del oxígeno del medio ambiente. Por lo tanto, todo metal que esté expuesto al aire va a estar oxidado con una capa de óxido. Si bien tal vez ese óxido no sea lo suficientemente grande como para nosotros verlo de color rojo o verde, si estamos hablando de cobre, ya si existe. Acá tenemos una capa de gas absorbido. ¿Qué es esto de absorbido? Que es parte del metal, pero que no lo es. Es decir, que se le puede quitar, pero que se le pegó por alguna reacción química a lo que es el óxido. Y arriba tenemos lo que es el contaminante, que podría ser en sí la única capa que podemos ver, porque por ejemplo contaminante se refiere como polvo, lubricante, etc. Todas estas capas nosotros las vemos muy grandes, pero en sí no son más que son menos de 300 micrómetros de ancho, a partir de la capa endurecida, 300 micrómetros todo esto, es decir, 0.00003 metros. Ya es algo que se puede medir solamente con vernier, tal vez, con micrómetro, pero bueno. En sí no se puede ver, ¿por qué? Porque todo está recubierto así. Y ahora vemos que también, en lo que estamos hablando de superficies, existen un sinfín de imperfecciones superficiales. ¿Quién me quiere decir algunas de las imperfecciones que existen? Pues la más fácil, ¿verdad? La más inmediata son las grietas. Pero también tenemos los famosos esfuerzos residuales. Son imperfecciones superficiales. Los esfuerzos residuales, si bien no se ven, o a veces sí se ven, pues son esfuerzos que se precargados. También, ¿qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, los cráteres, que son depresiones, hoyitos. Tenemos las salpicaduras, que son hoyitos más pequeños causados generalmente por lo que es algún ataque químico. Tenemos las grietas, las ondulaciones. ¿Qué más? Deformaciones plásticas de la superficie, inclusiones, es decir, pequeños materiales que se le meten al metal o al material, a la superficie del material, y se meten tal vez, se sumergen un 99% y queda poquito. También está lo que son los traslapes, zonas afectadas por el calor, ataque intergranular,
Es decir, por ejemplo, en las lijas que vemos que tienen granos, que cuando las doblamos se les empieza a caer los granos o se empiezan a hacer grietas entre los granos, ese sería ataque intergranular. Pero bueno, son muchas. Ya sabemos esto, que la ciencia que estudia todo esto se le conoce como tribología, a la ciencia de la rugosidad y eso. Pero hay que tener en cuenta esto. La tribología no mide, no es la ciencia de la rugosidad, no es la ciencia de las superficies. ¿Por qué? Porque tal vez a la superficie la ciencia que lo estudie sea la topografía. ¿Pero por qué? Porque la tribología estudia lo que es fricción, desgaste y lubricación de dos superficies sólidas en contacto. Dos superficies sólidas en contacto. La tribología, ¿qué es lo que estudia? Fricción, desgaste y lubricación. Obviamente la rugosidad va ligada con todo eso, pero no es un objetivo primario de lo que es la tribología. ¿Sí estamos de acuerdo? También hay que tener en cuenta esto. La tribología son estudios de superficies sólidas en contacto. Si es una superficie sólida que está en contacto con un líquido, eso ya no lo estudia la tribología. Lo estudia lo que vendría siendo la mecánica de fluidos o, o la hidráulica. Ya sería diferente. O también creo que hay una... Bueno, dejémoslo así. Tribología, fricción, desgaste y lubricación de cuerpos sólidos en contacto. Ahora vamos con la rugosidad. ¿Qué es la rugosidad? ¿Cómo se define la rugosidad? Lo primero que se define, o la forma más fácil de definirla, porque hay varias, es el conjunto de regularidades que forman el relieve que posee, perdón, vuelvo a repetir, conjunto de regularidades que forman el relieve que posee una superficie. Así se define rugosidad. Es decir, a todas las imperfecciones, ya sean cráteres, grietas, estrías, ondulaciones, lo que sea, que se les llama rugosidad, a todo el conjunto. Tenemos que en la mayoría de los casos esa rugosidad es indeseable. ¿Por qué pongo en la mayoría? Porque, por ejemplo, en las lijas, en las rimas, en algún material abrasivo, lo que se requiere es mucha rugosidad para que haga bien su trabajo. Pero en la mayoría de los casos es indeseable. Pero como lamentablemente tenemos, es inevitable. Siempre va a haber rugosidad. Si por algún extraño motivo nosotros le quitamos la rugosidad al 100%, en el momento en que se pone en contacto con el aire o con cualquier otro con el aire, vamos a dejarlo con el aire. El aire tiene partículas de polvo. Ese polvo se va a adherir a mi pieza y le va a quitar lo que es el acabado. El acabado le va a dar rugosidad. O si simplemente al tocarlo le va a dar rugosidad. También vamos a ver los tipos principales y qué genera. Vamos primeramente con los tipos principales. Tenemos lo que es la rugosidad superficial. ¿Cómo se define la rugosidad superficial? Se definiría básicamente como esto. Conjunto de regularidades que forman el relieve de una superficie. Esa es la rugosidad superficial. También tenemos lo que es la rugosidad hidráulica, que es se define como las pérdidas que tiene un, que tiene un líquido en su energía al fluir. Ya sea por fluir por diferentes canales, por accesorios como codos, divisiones, T's, llaves, o pérdidas de velocidad. Pero en sí lo que es la rugosidad hidráulica es eso, las pérdidas por fricción que se le da. Y tenemos por último la rugosidad mecánica. ¿Qué es la rugosidad mecánica? El estado superficial de las cosas que se utilizarán, que tendrán que tiene repercusión directa en lo que son las cosas, ¿sí? Entonces, repito, rugosidad superficial, conjunto de regularidades que forman el relieve de una superficie. Rugosidad hidráulica, conjunto de pérdidas de energía en el flujo. Rugosidad mecánica, estado superficial de las cosas o acabado que van a tener, ¿sí? Ahora vamos con qué genera la rugosidad. En sólidos, ¿quién me puede decir qué genera la rugosidad en sólidos? ¿Cuál es el principal efecto? ¿Sí me dice alguien o escogemos a alguien al azar?
A ver, Ramírez Camacho Alejandro, ¿qué me puede decir de qué es lo que genera cuando hay mucha rugosidad en sólidos? Ramírez Camacho Alejandro, repito la pregunta. Principal efecto de la rugosidad en sólidos. O defecto, si lo quieres ver así. Si no sirve tu micrófono, me lo puedes escribir por el chat, no hay problema. O reformulemos la pregunta. ¿Cuál crees que sea el principal defecto de la rugosidad en sólidos? Al decirte yo crees, no hay preguntas, no, perdón, no hay respuestas equivocadas. ¿Por qué? Porque es lo que tú crees, ¿no? Bueno, lamentable, pero al parecer no nos va a contestar, así que vamos a marcarlo. ¿Qué quiere decir esta marca? Que se supone que sí estaba en clase, pero que no contesta, así que es básicamente como si no estuviese. O creo que ya me contestó por el chat, ¿sí? A ver, ¿qué crees que es el principal defecto de la rugosidad en sólidos? Bueno, seguimos porque si no nos va a acabar el tiempo. El principal defecto de la rugosidad en sólidos es el desgaste, ¿verdad? Cualquier pieza que tenga rugosidad o que esté en contacto con una que tenga rugosidad va a tener lo que es desgaste. Ese desgaste no es solamente que la pieza se vaya acabando, bueno, fuera, pero ¿qué es lo que me trae ese desgaste como parámetros secundarios? Pérdidas de energía, fricción y calentamiento, ¿sí? O sea, antes de que la pieza se desgaste, va a haber mucha fricción y va a haber mucho calentamiento. Todo eso, ¿qué me va a llevar? A pérdidas de energía. De hecho, tómenlo en cuenta. Si no existiera desgaste, por ejemplo, en las balatas de mi carro, no se acabarían nunca, jamás las tendría que cambiar. Y eso es lo curioso, que todas las máquinas tienen desgaste. A veces se utiliza un lubricante para evitar ese desgaste, pero siempre va a tener, ¿sí? Es por lo que luego los motores de los autos requieren anillada. ¿Por qué? Porque los pistones se desgastan demasiado al subir y bajar muchas veces. Y en los líquidos, ¿quién me quiere apoyar con eso? ¿Cuál creen que sea el principal, la principal consecuencia de la rugosidad en líquidos? Bueno, profe, yo creo que es igual por la fricción que lleva entre las paredes, donde va corriendo el líquido, ya sea como en llaves de paso, en tapones que lleva la tubería, en partículas que lleva la tubería, y ahí es donde se genera esa rugosidad. ¿Pero cuál es la O principal consecuencia pues puede ser, rugosidad? puede ser también por el estado de temperatura, por el medio ambiente, por la afectación que tiene con el calor, con el aire, con la lluvia. Sí, las que me dices son causas que dan la rugosidad, ¿verdad? Temperatura, en velocidad del aire, lluvia, etcétera. Pero yo quiero las principales, la principal, vamos a decirlo así, consecuencia de que haya mucha rugosidad en una tubería. ¿Qué consecuencia tiene para el líquido que la tubería sea muy rugosa? ¿Qué consecuencia tiene esa? Pues pérdida de su función principal, por ejemplo, como en la hidráulica, pues pérdida de presión, pérdida de fuerza, desgaste de líquido, por ejemplo, si lleva un grosor el líquido, pues va a perder ese grosor. Esas son las consecuencias.
algunas consecuencias. Básicamente sí, ¿verdad? Afecta las propiedades del líquido. Por acá en el chat me dicen, puede ser la disminución del líquido. Básicamente sí son todas esas, pero esas son consecuencias hablando del líquido. La principal, así la que se considera de cajón es la pérdida de velocidad, ¿sí? Es decir, si una tubería está muy rugosa, el líquido va a correr menos rápido. Esa es la principal pérdida de, como me decía su compañero José Luis, pérdida de presión, ¿sí? A ver, vamos a ponerle un punto a José Luis por eso. Más 3. A ver, pero me dice Luisa, me dicen por ahí que no entienden el tema, pero en sí, ¿qué es lo que no se le entiende? Bueno, vamos a seguir entonces. Entonces, ¿qué genera la rugosidad en los sólidos? En los sólidos, la principal consecuencia indeseable de la rugosidad es el desgaste. Y en los líquidos, la principal consecuencia indeseable es la pérdida de velocidad. La pérdida de velocidad, ¿a qué me va a llevar? Como dijo su compañero, pérdida de presión, aumento de la viscosidad, porque recordemos que la viscosidad es la resistencia a fluir. Entonces, si tiene menos velocidad, es que va a fluir menos. Y otro punto muy importante es lo que es la turbulencia. A ver, por un punto, ¿quién me define lo que es flujo turbulento y flujo turbulento? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Vuelvo a repetir. Diferencia entre flujo turbulento y flujo laminar. Bueno, para irnos más rápido. Un No flujo es el orden de las partículas. ¿Perdón? El orden de las partículas. El luminar sigue en un orden todas las partículas y el turbulento no las siguen. Exactamente. Eres María José, ¿verdad? Sí. Poncho Soto, ¿tienes un punto? Sale. Esa es la principal característica. Un flujo laminar, es decir, aquel que corre por una tubería sin rugosidad, es el que tiene un completo orden. Todas las partículas van en línea recta y al final se hace como un medio círculo. Y el flujo turbulento es aquel que se hace en tuberías con mucha rugosidad. Aquí un dato curioso. La turbulencia es un fenómeno que la ciencia hasta ahorita no ha podido explicar. ¿Por qué? Porque sí, es cuando el flujo va sin orden, cuando las partículas van por donde quieren, pero van avanzando. Se supone que el flujo turbulento se define como pequeños remolinos, muchísimos remolinos en todas direcciones. Pero aquí va la pregunta que la ciencia no puede explicar. ¿De dónde salen dichos remolinos? ¿Por qué se forman esos remolinos? ¿Sí? Es un misterio que no se ha podido explicar, que todavía se le está buscando mucho problema, pero bueno. Es un misterio físico que que es tan importante como lo que es el campo de Higgs. Pero bueno, lo único que queremos aquí es que la rugosidad en sólidos me genera desgaste y la rugosidad en líquidos me genera pérdida de velocidad o turbulencia, ¿sí? Vale, sigamos entonces. Vamos con lo que son, bueno, antes que nada, ¿alguna duda de estos? De lo que son los tipos y la rugosidad. Bueno, pienso que no. Pues no, ninguna. Sale. Ahora vamos con lo que son los acabados superficiales. ¿Qué es un acabado superficial? Aquel que sirve para disminuir la rugosidad. Cualquier cosa que nosotros hagamos, cualquier método que utilicemos para disminuir la rugosidad, es un acabado superficial. Al final de cuentas, los acabados superficiales me van a generar lo que son las clases o niveles de rugosidad. Las clases o niveles las vamos a ver en el siguiente. Bueno, sí, las vamos a ver un poquito más adelante. Las clases o niveles son niveles de rugosidad, dependiendo del nivel que tenga. Los diferentes acabados superficiales se supone que por niveles son 4.
Bueno, primero está la superficie en bruto, ¿verdad? La superficie en bruto tiene rugosidad de más de 100 micrómetros. Es decir, 0.001 milímetros. Ese ya no se considera como su rugosidad, se considera como imperfección de la pieza. Una pieza forjada, cortada al aventón, una pieza cualquiera ya tiene esa rugosidad. Tiene imperfecciones. ¿Cuáles son esas? Las rebabas. Y ahora vamos con el primer acabado superficial, el que se llama superficie en bruto. ¿Cómo se simboliza este acabado? Con lo que vendría siendo lo que puede ser una tilde de la ñ, pero grandodota, o una función senoidal, como lo quieran ver. Este acabado superficial maneja acabados, valga de redundancia, desde 63 micras máximo hasta 25 micras. Es lo mínimo que va a manejar. Ya más de eso ya menos se le considera la siguiente y más se le considera lo que es imperfección, ¿verdad? Sale, seguimos entonces. Esta rugosidad, ¿cuál la da? La fundición, la forja o el corte con soplete, así derecho. Ahora vamos con el siguiente tipo de acabado. Ese ya se considera un acabado y es el desbastado. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es su símbolo de desbastado? Un triangulito. Un triángulo equilátero que apunta para abajo. ¿Sí? Estas son rugosidades de máximo 25, mínimo 10 micrómetros. Este acabado se considera que ya es un acabado un poco bruto, pero que no tiene rebabas. Se puede hacer con forja, fundición de precisión, es decir, fundición cerámica, fundición al alto vacío y un oxicorte de calidad. Es decir, ya son cortes buenos, cortes de calidad. Y estos son cortes en bruto. Ahora vamos con lo que es, de hecho, otra cosa que puede ser el desbastado son las limas o las lijas muy finas, ¿verdad? Eso ya me pueden dar desbastado. Ahora vamos con el rasqueteado. Es lo que es un acabado que a lo mejor muy pocos conocían. ¿Qué es el rasqueteado? Simplemente es pasar un torno, una lima o una fresa ya de precisión con la intención de hacer que quede bien. Por ejemplo, si en un torno le damos mucha velocidad cuando estamos desbastatando, me va a quedar mucha rugosidad. Pero si le damos más lento, ya me va a quedar un rasqueteado, cuyo símbolo se hace con los triangulitos. Y son rugosidades que van desde 10 a 1.6. 10 micrómetros máximo, 10.6 micrómetros mínimo. ¿Sí? Sigamos entonces. Se supone que aquí en el rasqueteado, en el desbastado, las imperfecciones, las grietas, son visibles a simple vista. Visibles y táctiles a simple vista, de primera instancia. Para el rasqueteado, todavía son visibles a simple vista, pero hay que ponerle más empeño. Hay que ver de más cerquita, contra la luz tal vez, etcétera. El siguiente acabado, que es el rectificado, ya se considera que las grietas no se pueden ver a simple vista, ya se considera un buen acabado. Por eso ya sus símbolos es de 3 triangulitos y maneja lo que son espesores o rugosidades desde 1.6 a 0.16 micrómetros. Ya es prácticamente nada. Para hacer esto todavía ya se puede hacer con fresadora o con torno, pero ya son con herramientas especiales. Herramientas especiales para rectificado, ¿sí? Recuerden, aquí ya las grietas, las imperfecciones no se pueden ver. Y ahora va el superacabado. El superacabado es lo máximo que se le puede dar. Acabado espejo, por así decirlo. Son 4 triangulitos. No se los había comentado, pero aquí tenemos que esos 4 triangulitos se supone que tienen que ser completamente juntos, que este vértice esté pegado a este vértice. Yo no los pude juntar porque los puse como símbolos, pero bueno, con que sepan que son juntos ya es suficiente. Estas piezas se utilizan ya para el superacabado. Se supone que maneja lo que son rugosidades
es de 0.16 hasta 0. Pero recordemos, nunca se puede llegar a 0. De hecho, creo que el mejor acabado, la menor rugosidad, es de 0.025. Pero bueno, este ya se utiliza para piezas especiales de precisión. El superacabado es para nivel laboratorio. El rectificado ya son piezas deslizantes que van a rodar, como por ejemplo los rodamientos. Rasqueteado es el que sí vamos a ver muy seguido, ¿verdad? Son piezas no funcionales, pero ajustes fijos. Por ejemplo, todo lo que son rodamientos, catarinas y eso, va a ir en rectificado. El rasqueteado ya es para cualquier otra pieza que no se requiere un acabado muy perfecto. Ahora vamos con lo que es la rugosidad mecánica. ¿Cómo se mide la rugosidad mecánica? Quedamos que la rugosidad mecánica, ¿qué era? El acabado que tienen las piezas. Por lo tanto, se miden acabados o en clases de rugosidad. Es decir, en esta tablita, como pueden ver, aquí vemos el signo de mecanizado o acabado que tenemos. Aquí tenemos la superficie en bruto, el desbastado, rasqueteado, rectificado, superacabado. Y aquí vemos los niveles de rugosidad. El nivel más alto es de 50 micrómetros y es el nivel 12. Ya luego va bajando hasta tener el nivel 1, que se considera el más perfecto, el ideal. Es de 0.025. Perdón. El nivel 1 es de 0.025 micrómetros. Como les comentaba, es básicamente imposible llegar a 0. Con una micropulgada ya se considera que se llegó a la máxima, a la mínima rugosidad, perdón. ¿Sí? Esta sería como se mide la rugosidad mecánica. Ahora, como se mide la rugosidad superficial, ya eso es algo diferente. ¿Por qué? Porque la rugosidad superficial se mide en base a una ley, a una norma de la ISO, que es la 1302 de 1968. ¿Qué me dice eso? Que en un plano, en cualquier superficie, plano de fabricación, plano de rectificado, etcétera, toda la rugosidad tiene que ser puesta por este símbolo. Podría considerarse una raíz cuadrada con un signo aquí, ¿sí? Y ese signo tiene que tener, o se supone, ¿verdad? Se supone más bien, que tiene 5 componentes principales. El primero es este numerito que va aquí. Aquí yo puse 125, por ejemplo. ¿Qué es eso? La rugosidad del micrómetro, la rugosidad absoluta. Podemos tener el número o simplemente lo que es el nivel. Es decir, aquí tener un N6, N8 o .45, lo que sea. Acá tenemos obviamente, como vemos eso, el método del acabado puede ser fresado, torneado, rimado, superacabado, lo que sea, rectificado. Acá abajo que se tiene la longitud de muestreo. Es decir, si yo tengo ¿esto qué significa? Que durante 2.5 milímetros tengo un acabado de fresado y una rugosidad de 125 micrómetros. De hecho es muy grande, pero fue lo que se me ocurrió de primera instancia. Y aquí a la derecha del símbolo tenemos otro símbolo. Ese símbolo, ¿qué significa? La dirección de las marcas. Por ejemplo, si yo estoy midiendo así, esto me dice que las marcas van a estar perpendiculares a mi medición. Es lo que significa eso. Y por último, tenemos esto. ¿Esto qué significa? La cantidad a mecanizar. O sea, lo que yo le puedo quitar sin afectar su duración. Perdón, sin afectar su función. Estos símbolos no solo se necesitan para cuando se mide la rugosidad, sino también para cuando se quiere una rugosidad. Por ejemplo, es común encontrar muchos planos con 4 o 5 símbolos de estos. ¿Qué quiere decir eso? Que en diferentes puntos yo necesito rugosidades diferentes. Siempre se pone la rugosidad mínima, ¿verdad? La rugosidad mínima que necesito es esta. Aquí luego se añade otro parámetro entre paréntesis, que podría ser, por ejemplo, la lubricación que se le da, grado de oxidación, etc. Pero hay que tener cuidado con ese símbolo. ¿Por qué? Porque no solamente es esto. Este significa perpendicular, sí. Pero, por ejemplo, ¿qué creen que signifique? Que las líneas, estrías o grietas son
¿Quién me lo dice? Eso significa paralelismo, profe. Exactamente. Que las marcas son paralelas a cómo se realiza mi medición. También tenemos lo que es esta X, que es que las marcas son entrelazadas, que van en dos direcciones. Tenemos también lo que es la M. ¿Qué cree que significa la M? Es la M de marcas multidireccionales. Es decir, que tiene muchas direcciones. No solo perpendiculares o cruzadas o paralelas. Tiene muchas direcciones. También tenemos lo que es la C, que como ya se imaginarán son marcas circulares. ¿Sí? Circulares o concéntricas, a como se hace la medición. Tenemos lo que es una R, que son marcas radiales. Es decir, que van desde un puntito hasta afuera. Por ejemplo, son marcas que tienen diferente, que son líneas rectas, pero con diferente ángulo. Y finalmente tenemos la P. Esa P es la más indeseable. ¿Por qué? Porque son dirección particular. Ninguna raya, ninguna grieta va a tener la misma dirección. O también se da por partículas, es decir, que no tiene grietas, que tiene pequeños puntitos. Sale. Dejen darle velocidad porque creo que empezamos un poco atrasados. Rugosidad hidráulica. ¿Cómo se mide la rugosidad hidráulica? Básicamente la rugosidad hidráulica se da por tablas. Es decir, yo no voy a encontrar que la rugosidad de tanto está, sino yo me voy a ir a la tabla y me va a decir que la rugosidad de un tubo, de un canal de hormigón revestido con no sé qué, es de tanto. La rugosidad de una tabla de, perdón, la rugosidad de una tubería de cobre es de tanto. Y estas rugosidades se dan en base a diversos criterios. El primero de todos es el criterio de Banzin. ¿Cómo se obtiene el criterio de Banzin? Con esta fórmula. Tenemos que C, ojo, atentos a esta C, después vamos a decir lo que significa. Es 87 entre 1 más M sobre R. M, ¿qué vendría siendo? Parámetro que se saca por la rugosidad de la tubería. Y la R viene siendo el radio de la tubería. ¿Sí? También tenemos el criterio de Cotter, que es básicamente el mismo, solo que en lugar del 87 se pone un 100. El M sigue siendo la rugosidad y el R el radio hidráulico. Y el criterio de Manning. El criterio de Manning es el que es el más utilizado, el más común. Se saca así. 1 sobre M por R a la 1/6. De hecho, creo que Manning no usa la M, usa una N. Pero igual yo todo le puse M para que se entendiera bien lo que es. Y finalmente tenemos el criterio de Strickler, que es como el de Manning, pero en lugar de una M es una K, que también significa rugosidad y es así. ¿Sí? Ahora vamos a ver, fíjense, en todos estos criterios no se obtiene lo que son rugosidades, se obtiene una C. Y esa C al final, que de cuentas, ¿qué me va a dar? La fórmula de Chesi. ¿Qué es la fórmula de Chesi? ¿Para qué sirve? Para obtener la velocidad que va a tener cierto fluido en cierto canal, cierta tubería. Es C por la raíz del radio hidráulico que multiplica la pendiente. ¿Por qué el criterio de Manning es el más famoso? Porque ya hay despejes directos de la velocidad en base al criterio de Manning, de flujo volumétrico en base al criterio de Manning, y también porque son las tablas más completas que hay. Porque como les comenté, recuérdenlo, para una rugosidad hidráulica ya no se mide en microcrómetros, sino que nosotros aquí nos da una tablita donde ya todo está estandarizado para el criterio de Manning. ¿Sí? Sale. Vamos a la última parte, creo que no íbamos tan atrasados como pensaba. ¿Con qué se mide? La rugosidad se mide con... Se supone que antes de que empezara todo esto se medía con perfilómetros, una herramienta inglesa que medía el perfil de las cosas, qué tan derecho estaba ese perfil, pero al final de cuentas se tomó que los perfilómetros medían la rugosidad del perfil, por lo tanto se mide con instrumentos llamados rugosímetros o perfilómetros, que básicamente eso ya se considera como la misma cosa, pero entonces ya puede haber lugares en los que tengan su perfilómetro y su rugosímetro. ¿Por qué? Porque el perfilómetro trabaja diferente a lo que es el rugosímetro. Pero nosotros vamos a estar hablando de lo que son rugosímetros. ¿Cuál es la estructura principal? Tiene una punta de diamante y un cursor que sirve de protección.
Pregunta, ¿por qué creen que sea punta de diamante? Una aguja punta de diamante. ¿Por qué punta de diamante y no punta de acero? Si el diamante es más difícil de maquinar para lograr una punta perfecta. Para que no Porque raye, es lo más fino, ¿no? ¿Para qué? para que no raye el material. De hecho, el diamante es el material más duro, por lo cual todo va a ser rayado por diamante. Recordemos, la dureza, en Para pocas que no palabras, es se la rompa, capacidad profe. de un material para rayar otro. Así que Para el que no se diamante va a rayar rompa. cualquiera. Ahora sí, perdón, Eric, ¿me decías? Para que no se rompa la punta. Podría ser así, para que la punta no se rompa, para que la punta sea resistente. Por ejemplo, bueno, vamos a darte un punto por eso. ¿Estás? Es por la punta por la resistencia de la punta. ¿Quién me puede decir la dureza Brinell del Yo ya acero? tenía un punto, profe, pero no me lo puso. ¿Sí tienes uno? Tenía uno de la primera clase y ahí no lo tengo. Cierto, lo de la primera clase no lo puse. Gracias por decírmelo. De nada, profe. Sí, usted sí lo puso a ti, ¿verdad? Sí, ya tienes dos. Ahora sí, vamos a ver, ¿por qué no se usa punta de acero y punta de diamante? Para empezar, el diamante es lo que está más alto en dureza de la escala de Mohs. Pero la escala de Mohs es simplemente comparativa, no me da valores. Para darles una comparación rápida, la dureza Brinell del acero es de unos 200 en promedio. Ya si es un acero muy bueno y que con muy buen acabado y que lo cuidas mucho, no va a pasar de 250 la dureza Brinell del acero. Si estamos hablando de lo que es la dureza Brinell del diamante, no se ha calculado todavía porque no hay nada que lo pueda perforar, solamente otro diamante. Así que la dureza Brinell del diamante va más o menos en 140,000 Brinell. Fíjense la comparación que hay. Desde 140,000 hasta 200. O sea, es una burla básicamente. Por eso que se usa diamante. Porque sí, aunque sea más difícil de maquinar, más difícil de lograr una punta. Tal vez una punta de acero puede ser más puntiaguda, valga la redundancia, que una de diamante. Pero la de diamante es por eso. ¿Por qué? Porque básicamente los rugosímetros miden cayendo en las grietas. Es decir, los golpeteos. Vamos a ver esto. Aquí tenemos la aguja. Entonces, ¿cómo se va a medir? La aguja va a ir caminando y se va a ir cayendo en las grietas. Obviamente, por cada diferencia de altura va a haber un golpe. Y si si estuviéramos midiendo rugosímetro de un acero inoxidable martincítico y yo lo ataco con uno ferrítico, obviamente la aguja se va a empezar a achatar en cada caída. Si de por sí veamos, no se puede medir exactamente toda la rugosidad. ¿Por qué? Porque hay grietas muy angostas en las que no cabe la aguja. Bueno, también depende de la velocidad que le demos, ¿verdad? Entre más rápido vaya, menos va a medir. Por eso se supone que la aguja siempre tiene que ir de la manera más lenta posible. Pero bueno, ahora vamos con los tipos de rugosímetros. Para empezar, hay un instrumento que se considera instrumento de medición, tal vez empírico. Pregunta de punto extra, ¿qué significa empírico? ¿Qué es el empirismo? Lo que aprendes en el trabajo del día a día. Se podría decir así, pero no es del todo cierto. ¿Qué más? No. Es como la experiencia y y las observaciones que tú tienes en tu trabajo o en lo que te dediques o en algún experimento o algo así. Casi todo tocas el punto, pero todavía estamos un poco lejos. ¿Alguien más que me diga qué es algo empírico, empirismo? Lo que aprendes en base a una secuencia de prácticas. Viene siendo básicamente lo mismo que nos decían, pero no la definición oficial. Como que está basado en la experiencia, ¿no? Y en las observaciones de algún hecho, de
experimento. Vamos a dejarlo así. No, contrario a lo que piensan ustedes, no es la experiencia. El empirismo se basa en lo que es la observación nada más. ¿Sí? O sea, si yo aprendo algo en base a observación, quiere decir que lo aprendí empíricamente. Si yo aprendo algo en base a un manual, base a la práctica, ya es diferente. Yo lo aprendí teóricamente o prácticamente, pero el empirismo en lo que se basa es en la observación. Como anécdota un poco chusca, les voy a comentar. Yo llevé en lo que es, lo que es bachillerato, o sea, prepa, una materia que se llamaba filosofía. Y ahí estuvimos viviendo diferentes corrientes. Una de ellas fue el empirismo. ¿Qué fue lo que pasó? Que en un examen, mi profesor solo llegó, bien feliz, agarró su silla y le subió al escritorio y me dijo, demuestra empíricamente que la silla no existe. Y básicamente eso no se podría demostrar. ¿Por qué? Porque la respuesta correcta del examen era, no se puede demostrar, porque el empirismo se basa en la observación. Así que en el momento en que yo reconozco que existe una silla, significa que ya la observé, por lo tanto es imposible demostrarla por el empirismo. Esa era la respuesta correcta, pero todavía recuerdo la respuesta que le di yo. Bueno, en sí no fui yo, se la dio un compañero. La respuesta de todo el examen, yo hice como una cuartilla explicando lo del empirismo y todo, y él simplemente una pregunta de 2 palabras. ¿Cuál silla? ¿Y se entiende? Si no ves la silla, es que no está existiendo, y así demuestras empíricamente que no existe. ¿Verdad? Me causó mucha gracia cuando lo escuché, o sea, simplemente demuestra empíricamente que la silla no existe. Y ellos me decían, ¿cuál silla? Entonces, sale. Regresamos a lo que estábamos, porque nos quedan nada más 5 minutos. Que tratamos que existía un método para medir rugosidad que se basaba en el empirismo, es decir, en la observación. Y esos son los comparadores visotáctiles. ¿Qué es un comparador visotáctil? Es simplemente una placa de acero o de lo que sea. Por lo regular es acero inoxidable, muy duro para que no cambie, ya maquinada con cierta rugosidad. Y entonces, ¿qué es lo que yo hago? Mido mi pieza, la siento, la veo y luego siento los demás patrones y digo, como que se parece a este. Entonces su rugosidad es de 0.2. O como que se parece a este, su rugosidad es de 0.1 o de 1.6. ¿Sí? Básicamente esa es la forma más fácil de medir la rugosidad. Por el empirismo, un comparador isotáctil. Aunque por lo regular se mide en rugosímetros, cuya única diferencia va a ser lo que se conoce como palpador. En sí tenemos esto. Esa es la estructura principal de un rugosímetro, ¿verdad? Tiene un pequeño motorcito que hace que eso se vaya moviendo a lo largo de algo y la aguja va a ir bajando y subiendo en lo que son las grietas. Esta zapata patín es lo que yo les había mencionado como cursor, algo que está por seguridad para que la aguja no caiga tanto, ¿sí? No. ¿Mande? Bueno, para que la aguja no caiga tanto, ¿verdad? Y lo que lo va a diferenciar aquí, cualquier rugosímetro, es lo que es el transductor. Es decir, lo que cambia la señal de la aguja a la señal digital de rugosidad. Vamos a ver, primer tipo y el más sencillo, el más fácil, pero no tan exacto, es el rugosímetro de palpador mecánico. ¿Qué es lo que hace este? Simplemente mide la fuerza con la que cae la aguja. Si cae para acá es una rugosidad negativa, si cae para arriba es positiva y ya al final me la da. Esa es la más fácil, la fuerza. Luego sigue el inductivo. ¿Qué es inductivo? ¿Cómo funciona más o menos el inductivo? Como su nombre lo dice, induce un campo eléctrico, ¿sí? Y entonces la aguja es de un material conductor y cuando cambia, ¿qué es lo que se mide? La variación en el campo eléctrico. Es decir, mide rugosidades muy pequeñas, muy bajas, pero ¿qué es lo que pasa? Que si mi fuente de poder o mi rugosímetro está un poco viejo, mi campo inductivo va a estar variando mucho. Y esas variaciones, aunque sean por el motor, por la fuente de energía, me las va a medir como rugosidad. Luego está el capacitivo. ¿Cuál es el medidor capacitativo?
ya simplemente es por capacitancia, por así decirlo. O en pocas palabras, esos son imanes y este es y ese es otro imán. Cuando se mueve se cambia, ¿verdad? Y todo se hace por capacitores para llegar a la señal. Y el más exacto se considera como el piezoeléctrico. ¿Qué es un material piezoeléctrico? Aquel que cambia su volumen, es decir, se desancha o se contrae, dependiendo de la energía que le llegue, ¿verdad? Es decir, aquí se mide la energía cinética, luego hay un convertidor piezoeléctrico que me va a decir cuánto se movió el metal, cuánto cambió de proporción, y eso es lo que me va a decir el transductor, ¿sí? Hay algunos otros, por ejemplo, está el de inducción, el de campo eléctrico. ¿Qué es lo que me hace eso? La señal la compara con otras señales que tenemos. Por ejemplo, la señal así, la señal, ¿cómo se llama? Diente púa, la señal escalón, la señal senoidal, la señal cosenoidal. Ese es el otro, un comparador eléctrico. Pero básicamente todos los ergosímetros, lo único que lo diferencia es su palpador. Y todos tienen el mismo funcionamiento. Se agarra a mover todo por una superficie y la aguja va bajando y subiendo. Luego el transductor es lo que me transforma ese bajar y subir de la aguja a lo que es la medida. Entonces, ¿tenemos alguna duda? ¿No? Sale. Para finalizar, quiero hablar de la actividad. La actividad, ahora sí dejaremos lo que es la de la plataforma, esta. Le haríamos unos pequeños cambios. Como pueden ver, consta de dos partes. Primera parte, un cuestionario. Segunda parte, una investigación práctica. Aquí, en la pregunta 5, yo quiero que me respondan la pregunta 5 como un mapa conceptual. Un mapa conceptual de los tipos de rugosidad. Obviamente tienen que venir los 3 tipos, cómo se miden, cómo se nombran, etc. Y aquí me dice que se requieren al menos 3 cuartillas de reporte para esta sección. Vamos a cambiarlo, ¿por qué? Porque 3 cuartillas sinceramente es mucho. Si yo les pido 3 cuartillas, me van a poner puro copiar y pegar de diferentes cosas y a lo mejor hasta me entregan 5 o 10, pero la verdad es que va a ser que muchos no van a leer ni la mitad de esas 5 o 10 páginas. Así que yo lo voy a dejar en solamente una cuartilla de investigación práctica. Bueno, mínimo una. Pueden ser las más. ¿Cuál es el requisito principal? Quiero que ustedes la escriban, ¿sí? No quiero que me la copien y peguen en algún lado. Yo la quiero escrita. Escrita por ustedes mismos. Y obviamente con sus referencias. ¿Sí? Profe. ¿De esta actividad? Bueno, profe. Por ejemplo, yo ahí en mi trabajo yo sí medía lo que era rugosidad superficial en una pieza. Entonces, ahorita ya se llevaron el equipo para un laboratorio de metrología, pero yo estaba pensando describir mi proceso y poner algunas imágenes de cómo lo hacía. Ahorita ya el rugosímetro ya no lo tengo ahí en mi operación, pero poner la foto de cómo lo hacía yo y describir como el proceso. ¿Cree que le pueda poner eso de investigación o hago la investigación? No, está muy bien. Si tú puedes hacer la investigación práctica haciendo una práctica, está excelente. Eso está muy bien. Para los que no pueden hacer una práctica de cómo medir la rugosidad, simplemente es algún tipo de proceso donde el rugosidad, lo que pasa superficial, sea primordial para la calidad. Eso es lo que es la investigación práctica. Sí, es mucho mejor que como la materia se llama metrología, que pueden hacer la práctica conforme miden rugosidad, pero muchos me imagino que no tienen acceso a eso o que jamás la han medido. Así que si se apegan a esto no hay problema. Recuerden, la actividad es la misma, los únicos cambios son en el punto 5 y en la extensión. No quiero 3 cuartillas mínimo, son mínimo una cuartilla, pero escrita por ustedes, ¿sí? Bien, profe. ¿Ya no hay dudas? No, está bien. Oye, profe,
Ahí, por ejemplo, cuando estoy haciendo mi medición, ahí puedo poner varias fotos de cómo lo estoy haciendo. Exacto, si pones fotos será mucho mejor. Ok, profe, bien. Vale, entonces, ¿Para cuándo lo podemos entregar? Sí, cierto. La fecha de entrega sigue siendo hasta el miércoles para dar más holgura. En este caso sería el miércoles 24 de junio. Creo que es el día de San Juan. Creo que sí. No sé. Pero es el miércoles 24 de junio a las 11:55, ¿sí? Ya, si lo entregan desde después, ya serían acreedores a una penalización. Pero hasta el miércoles a las 11:50, a las 11:55 o 12 de la noche, es la fecha límite sin penalización. ¿Correcto? Ok, profe. Vale. Entonces, ahora Pues, sí vamos a acabar la clase para que no lleguen tarde a la siguiente. Detenemos la grabación.